emitiera ese comunicado en la tarde. Sí, claro, puede ser parte de la solución que vamos descubriendo aquí en el camino, ministro. Ayer la Procuraduría les envió una carta con algunas preguntas. Yo quiero formularle una de ellas. A futuro, en el corto plazo, ¿está garantizado el suministro de combustible Jet A1 en todos los aeropuertos del país? Así es, como ya lo hemos mencionado todas las autoridades, entidades, está garantizado el suministro, el abastecimiento y la operación. Claro, pero hoy sí, pero si llegara a presentarse una nueva contingencia, ¿está preparado el gobierno para tomar medidas que permitan superarla rápidamente? Ahora mucho más con este aprendizaje de todo lo que ha ocurrido. Sí. Ministro, de eso le quería preguntar para terminar esta entrevista. Le agradezco estos minutos, sé que usted está teniendo días intensos. Para efectos del gobierno, usted es la autoridad en esta materia de petróleo y de energía. ¿Qué aprendió, ministro, si me permite la pregunta, qué aprendió manejando esta crisis? Digamos, el gobierno, ¿qué lecciones saca de todo esto? Para mí lo más importante es la necesidad de tener información, porque en todo esto, ustedes mismos como medios de comunicación vieron, habían cruces de información y lo más importante es poder tener control sobre la información, acceso a los inventarios, al control de lo que existe realmente, para que no tengamos este tipo de situaciones que por una información que tenga uno de los actores, pues no se puede generar este tipo de situaciones, casi pánico en el país. Así que el Estado, el gobierno debe garantizarse acceso a la información, a los datos para poder tomar decisiones y resolver rápidamente. Sí. Ministro, la última pregunta se la quiere formular la corresponsal de Mañanas Blue en Londres sobre este tema de energías y de alternativas. Silvia, la escucha el señor ministro de Minas de Colombia. Sí, ministro Camacho, yo recién le escuchaba decir que estaban pensando tener combustibles sustentables para la aviación a partir del próximo año. Me pregunto cómo lo podrían hacer si todavía en Europa, que es donde más se ha invertido, y en Estados Unidos, eso todavía está en fase experimental. E incluso la aviación internacional tiene como proyecto ser 100% sustentable recién en el año 2050. Sí, justamente hace poco, no recuerdo ya los días, pero cerca creo que una semana, 2 semanas estuvimos con el presidente de Ecopetrol en Brasil conversando con Petrobras para cerrar una alianza, entre otros temas, en esta producción de combustible de aviación sostenible, y estamos trabajando en una certificación latinoamericana de combustible sostenible, porque justamente es parte de una de las oportunidades mundiales que se está abriendo, y nosotros tenemos una oportunidad también como latinoamericanos, como países con alguna capacidad de poder entrar en esa competencia también, incluso en ese negocio global, atraer incluso muchas aerolíneas que quieran abastecerse con combustible sostenible, y es parte de lo que conversamos también con Petrobras en la última visita que hicimos a Brasil. Pero, ministro, ¿cómo podrían hacerlo entonces el próximo año si recién van a iniciar las conversaciones con Petrobras? No, las pruebas ya se empezaron a hacer desde el año pasado. Ecopetrol ha estado trabajando en ello y ahora lo que buscamos con Petrobras es hacer una alianza para buscar una certificación, el intercambio de ese conocimiento de cómo se está produciendo, de las tecnologías, y avanzar también en una certificación que nos permita tener una garantía de que es sostenible ese combustible. ¿Pero usted ve eso como una alternativa de combustible a corto plazo, ministro, para Colombia? Sí, estamos incluso con esta contingencia, estamos acelerando ese plan de trabajo para que el próximo año podamos cubrir eso que señalabas, una buena noticia, el aumento de operaciones aéreas, y esto implica acelerar el cronograma de trabajo en esa materia. ¿Y es un combustible muy diferente al que se usa hoy en día? Es biocombustible, es combustible sostenible. Como ustedes saben, no hay sustituto aún para la aviación, que ya se han hecho algunas pruebas con hidrógeno verde. Incluso creo que recientemente hubo un vuelo transatlántico, pero en materia de combustible de aviación no hay sustitutos, no tenemos todavía para carga pesada y para transporte masivo un sustituto de ese combustible, así que este se convierte en un escalón en la transición de los combustibles fósiles. Vale, es el ministro de Minas, el ministro Andrés Camacho, hablando de la crisis y la solución a la crisis, también hay que decirlo muy rápidamente. Ministro Camacho, le agradezco estos minutos y mucha suerte. Muchas gracias y buen día para todas, para todos. Andrés Camacho, ministro de Minas, 7-4 minutos. Me da la impresión, Víctor, de que esto tiene nombre propio, ¿no? ¿Terpel? Terpel, sí, señor. Sí, le están echando la culpa a Terpel, que Terpel maneja casi el 60% del mercado, que Terpel tenía el combustible, de que es un problema de la cadena de suministros, que no tiene nada que ver con la refinería.
Pero cuando usted mira los pronunciamientos de Terpel de ayer, y por eso Ricardo le insistía al ministro, Terpel básicamente dice, mire, nosotros vamos a normalizar la distribución de nuestro combustible porque Ecopetrol ya la normalizó y eso nos permite a nosotros proveer el combustible suficiente pues para normalizar todo esto. Es decir, Terpel sigue sustentándose en que el problema, la raíz del problema es de Ecopetrol. Lo dice muy diplomáticamente, pero pues Víctor, esta es la explicación. Ahí está diciendo Ecopetrol fue el que originó el problema. Yo le agregaría, a ver, hay que trabajar en el mantenimiento de la refinería de Cartagena. Yo le agregaría a modo de lecciones. ¿Qué aprendimos de este tema? Pues que sí hubo crisis, ese cuento de las bodegas, de que es un invento, pues tan hubo que no crisis. ¿Pasó nada? No, pues obviamente se hubieran acercado a los aeropuertos. No, claro que eso pasó es una algo. soberana tontería. 106 vuelos cancelados porque no había combustible. Claro. Pero también esto, Víctor, yo creo que lección es garantizar la seguridad energética de un país es clave. Esto es lo que pasa en un día cuando escasea un poquitico de combustible. Imagínense si nosotros dejamos de producir petróleo, si dejamos de refinar gasolina, si dejamos de ser autosuficientes en el tema energético. Esto es lo que pasa. Esto le faltaba el 15% a Terpel. Estábamos hablando de que estaba al 85% de capacidad de suministro de combustibles. 85%. Imagínense lo que significaría. Pero mire, Ricardo, hay que... seria. Yo creo que hay una claridad importante que hay que hacer y es la siguiente. Terpel es apenas un distribuidor, es decir, Terpel no produce ni fabrica este combustible para aviones. Es decir, ahora seguramente van a tratar de echarle la culpa a Terpel y decir que Terpel tenía esto en las tuberías, decir que Terpel tenía esto en unos tanques y todo, pero si así fuera, ¿por qué entonces Ecopetrol sale temprano ayer a anunciar la importación de una cantidad muy grande, que ya no recuerdo cuánto es, de este combustible? Porque el combustible sí faltaba. 100.000 barriles, porque el combustible, Andrés. Exacto, porque no es solo un problema de distribución. Si el problema fuera de distribución es simplemente hacer un par de llamadas telefónicas y que manden y que bombeen de una tubería para acá y para allá. Pero es que si el problema fuera solo de distribución, querría decir que no falta el combustible, pero efectivamente falta el combustible. Tanto falta que Ecopetrol tiene que salir corriendo tardíamente, además, porque pues recuerden que Ecopetrol dijo que ese combustible llega el próximo fin de semana, a hacer esa importación de combustible. De modo que si hubo alguna culpa de Terpel, no lo sabremos, pues habrá que esperar los datos, pero que también hubo un problema de disponibilidad de la sustancia, de disponibilidad del combustible, creo que también es un hecho. Y que hubo problema, a pesar de que el gobierno ayer por la tarde trató, salió, el presidente dio un golpe en la mesa y dijo aquí no pasa nada, aquí no falta nada, puso al Aerocivil a salir a Twitter a decir que no estaban autorizadas ninguna cancelación. Algo sí pasó, porque el propio presidente fue el que por la mañana dijo que precisamente esto era una crisis de éxito, porque estaban llegando tantos turistas y por la reactivación económica, por eso se acababa el combustible. Aquí hay un problema serio de coordinación y será muy importante investigar quiénes son los responsables de ese problema. Van a investigar, le puedo garantizar, Víctor, van a investigar a Terpel, van a investigar a los distribuidores. Creo que el gobierno está por otro lado en etapa negación. Pero lo más importante es que esto no se repita. Nada que ver. Lo importante es que esto no se repita, porque esto genera muchos problemas. Van a investigar a Terpel. Ricardo, que queremos crecer el turismo en 3 veces frente al actual, entonces todo esto lo deben tener dentro de sus ecuaciones, no solo la infraestructura aeroportuaria, sino plantean, por ejemplo, la posibilidad el combustible suficiente para ese crecimiento en el turismo esperado para algunos reemplazar el plantean, petróleo. por ejemplo, la posibilidad de que el gobierno autorice la importación de combustible para aviones por parte de privados, porque hoy solamente está en manos de Ecopetrol, en vista de la contingencia y de lo que ha pasado, mirándose al futuro. Sí, van a investigar a Terpel seguramente, como lo dice Néstor, lo ha anunciado el gobierno, el propio presidente de la República incluso lo dijo y le encargó la tarea a la Superintendencia de Industria y Comercio, y sí, habrá que averiguar dónde estaba la gasolina que apareció como por arte de magia
en unas pocas horas. Y bueno, hay unos hechos, claro que hay unos hechos, todo el mundo lo reconoce, digamos, no es ningún descubrimiento decir que hubo una contingencia en la refinería de Cartagena y que eso significó que durante algunos días esa refinería no pudiera entregar la gasolina que tenía que entregar. También es un hecho cierto, porque ahí están los números. Ayer yo vi un cuadro de cómo se ha aumentado el número de viajes, de itinerarios en algunos aeropuertos, especialmente en aquellos donde hubo la contingencia, en Bucaramanga, en Leticia, en Valledupar, en alguno otro, creo que eran 4, se me olvida, pero cuando uno ve el cuadro, evidentemente encuentra que hubo una demanda pues mucho más grande de la que se previó. Se preveía un número cualquiera y la demanda al 24 de agosto era el doble de lo que se había previsto para todo el mes en esos 4 aeropuertos. ¿Qué pasó en esos 4 aeropuertos para que se gastara tanta gasolina? ¿Llegaron más vuelos o es que las aerolíneas programaron tanquear en ese aeropuerto cuando normalmente lo hacen en otros? Héctor, no creo que fue demanda, sino fue oferta. Miren lo que va el tema, Héctor. Le voy a demanda de gasolina, digo. No, por eso. Demanda de gasolina, digo. Los vuelos, Héctor, los vuelos están programados, hay operaciones y hay itinerarios. Por eso le digo, había previsto gastar no pueden decir, vuelo hoy organizo un vuelo más a Medellín, hoy organizo un vuelo. Por eso le digo que hay que ver qué pasó, porque se consumió más gasolina, el doble de la gasolina que había prevista en esos aeropuertos, porque no necesariamente es que hubiera habido más vuelos, en eso estoy de acuerdo, es bastante probable que no, la programación de vuelos es bastante inflexible, diría yo, porque hay 4 vuelos a Valledupar y nunca hay más, pero ¿por qué se gastó el doble de la gasolina que estaba prevista en esos 4 aeropuertos? Todas esas preguntas caben y seguramente cada una tiene una respuesta y por lo tanto para una situación de dificultad, digamos, de tensión del sistema, daría, no sé, cada una debe sumar. La pregunta es, Néstor, es cómo estas situaciones, que francamente creo que son eso que los abogados llaman el giro ordinario de los negocios, pues esas cosas pasan en todos los sectores, se va la luz en una planta, pasa alguna cosa, se vara el camión que tiene que traer algún insumo, hay una demanda aumentada en algún momento imprevisto, cualquier cosa, todas esas cosas pasan en todos los sectores económicos. La pregunta es, ¿por qué una situación que a mi modo de ver forma parte del giro ordinario de los negocios del sector transporte generó semejante crisis que resultó ser falsa? Porque la crisis no fue falsa. Ver, la crisis es falsa. Los hechos. Héctor, le iba a decir. Esto se me parece. 106 vuelos cancelados, me parece falso. Esto se me parece. 106 vuelos. Hay que preguntar si era justificado que hubieran los vuelos cancelados, ¿no? Pero, yo me imagino que vale la pena preguntar. Los primeros que sufren con la cancelación son las aerolíneas. Claro, pero eso lo tienen que contestar las aerolíneas. ¿Usted cree que una aerolínea se inventa una crisis para no volar? ¿Usted cree que un distribuidor... Pues a veces... perdóneme un segundo. ¿Usted cree que un distribuidor de gasolina se inventa una crisis para no vender? Digo porque la tesis suya... es la misma tesis que están moviendo esta mañana, creo que bodegas, sectores muy petristas, con el numeral en redes sociales, Héctor. Pues yo no creo nada, pero la gasolina apareció por arte de magia y eso tiene que tener alguna explicación. ¿Quién hizo la magia? Yo quedé muy preocupado. Porque apareció como por arte de magia, pero se me pareció, déjeme 30 segundos, Aurelio, solo para decir que toda esta cosa que nos tuvo en tanta zozobra ayer por la mañana, se me pareció al cuando se iba a acabar el suministro de energía eléctrica por el racionamiento, prácticamente tuvimos racionamiento, se me pareció a cuando el gobierno se iba a quedar con la plática que yo tenía en una cuenta de ahorros de los bancos, se me pareció todo a eso, a esas mismas escenas que hemos visto en las últimas semanas. En el derecho de sumarse, esta mañana ese es el discurso de muchos, de que esto es pánico económico, de que esto es carreta, de que no hubo crisis. Si no hubo crisis, pregunto, si no hubo crisis, Felipe, pregunto, ¿por qué las reuniones de emergencia que comenzaron en la noche del domingo?
¿por qué hace 24 horas desde la Casa de Nariño el gobierno anunció la importación de 100.000 barriles de petróleo? ¿Por qué autorizó el intercambio de combustibles entre WFS y Chevron para Terpel? Sigo con las preguntas, Felipe. ¿Por qué autorizaban cancelar vuelos? Autorizó a las aerolíneas a suspender y a cancelar vuelos. Si esto es un invento, es que me parece que el hecho de que no haya habido apagón no quiere decir, Héctor, que no estuvimos a punto de apagón. Néstor. El hecho de que se haya recuperado el combustible no quiere decir que no haya faltado combustible. Es decir, está a punto de decirme que no ha habido crisis de medicamentos, está a punto de decirme que este es el modelo total de competencia. Pero los escucho, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre la crisis en los aviones. Estamos a 3 doritos del golpe blando, ¿no? Sí, Felipe, esto es la teoría. Entre otras cosas, el presidente tiene la tesis de que todo lo que pasó no tiene, bueno, el presidente no utiliza la palabra, María Consuelo, sabotaje. Pero lo insinúa. El presidente dice que esto no tiene nada que ver con el apagón de hace 10 días en Reficar. Yo quedé muy preocupado, Néstor, con las declaraciones del ministro cuando usted le dijo que había aprendido. Dijo, no, yo aprendí fue a recopilar y a sistematizar información. No, aquí la primera enseñanza es el mantenimiento de Reficar. Porque fíjese usted la paradoja. Mientras más problemas tenga la planta, pues más mantenimiento necesita. Es al revés de lo que están diciendo. El fusible no se podía ver, que no es fusible, realmente son unas barras especiales que, bueno, la llamaron fusible como para que la gente entienda. El fusible o las barras debían ser revisadas con antelación. Solamente hasta julio del año 2024, Ecopetrol decidió hacer un mantenimiento en Reficar, destinó 243.000 millones de pesos y contrató 1.500 personas tercerizadas para empezar a hacer ese mantenimiento. Esa información es oficial de Ecopetrol. Pero, o sea, ¿usted cree que es un problema, Aurelio, de administración de gerencia en Reficar? Claro, la causa raíz es el problema de Reficar. Aurelio, esa es la causa raíz. ¿Qué culpa tiene la gente de Reficar o el gobierno de que se dañe un fusible? Le voy a dar datos para que para que esto no se vuelva una charla de abogados, como dijo Héctor. El tanque K945, ayer a las 9:47 de la mañana, que tiene una capacidad máxima de 52.000 barriles, tenía 6.000 disponibles. El tanque K944, que tenía 42.000 de capacidad máxima, tenía 26.000 barriles. Y el más lleno era el de 70.000, el K938, que tenía 53.000 barriles disponibles. Quiere decir que de 164... Quiere decir que de 164.000 barriles máximo tenían menos de la mitad. Eso es lo que quiere decir. Por eso, pero entonces, usted en el carro, ¿cuánta gasolina tiene en el carro? Menos de la mitad, y el carro funciona perfectamente. Una cosa es que usted tenga gasolina del carro para bajar ahí a la 72 con quinta, a Carulla, hacer un mercado, y otra es para llevar unos pasajeros que en un momento dado, si no pueden aterrizar, tiene que hacer sobrevuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que garantizar un margen de seguridad en esto. O sea, esto no es como sumando y restando, esto son cosas mucho más complejas. Entonces, la verdadera causa raíz, esto se lo oía al presidente del abuso, César Loza, hay que averiguar la verdadera causa raíz, que es el problema que se causó en Reficar. Y si Reficar tiene fallas estructurales, pues lo que hay que hacer es una inversión enorme en Reficar para hacer mantenimiento. Esa es la causa principal del problema, y ahí es donde hay que trabajar. Lo que pasó, ya escuché la teoría, ya escuché, María Consuelo, la teoría de que no pasó nada. Claro, es que yo voy a decirle cómo son los actos de la narrativa del gobierno. Gustavo Bolívar, María Consuelo, déjeme darle este dato. Gustavo Bolívar, Felipe, que no es un activista, es un funcionario muy importante, el director de Prosperidad, está esta mañana en la teoría, la del golpe blando. Claro, de que aquí no pasó nada. Esta es la teoría Riveros. Claro, tiene tres actos. Es que la ineficiencia del gobierno la disfrazan con golpe blando. Claro, no, es que tiene tres actos. La primera, la negación, decir que aquí no pasó nada, a pesar de que se cancelaron ayer 106 vuelos. El segundo acto se llama confusión, decir que fue la cadena de suministro, cuando el propio presidente de Ecopetrol sale a decir que va a importar 100.000 barriles. 100.000 barriles de Jet A1. Y después, victimización, y es decir, la culpa la tiene otro, aquí lo que nos están es saboteando, a pesar de que eso nunca había pasado en Colombia, ¿no? Pero lo que es muy importante es ver que esto puede pasar
y es inminente con el tema del gas, Néstor. Con el gas vamos para lo mismo. Cuando la gente prenda las estufas y no haya gas en las ciudades colombianas, después de haber hecho un esfuerzo enorme en gasificar, en llevar los ductos, en garantizar que esto sea solamente el 1% de la canasta familiar, esto se puede prender realmente. Y en el tema de pasaportes, cambiando de sector a otro distinto, estamos a puertas de que pase lo mismo. Si yo fuera petrista, María Consuelo, estaría creyendo que lo que usted está haciendo estoy lanzando pánico económico. Me faltaron esos dos ejemplos, sí, el gas y los pasaportes. Pero era para no alargar. Los ejemplos son muchos, son casi diarios. Y si uno hace la alerta, entonces lo que está es generando pánico, en vez de ser responsable en el control que tiene que hacer la prensa y la opinión sobre los actos del gobierno. Porque esa es nuestra misión, Héctor. Esa es nuestra misión, alertar de las cosas que pueden pasar. Alertar es un verbo distinto a alarmar. Son dos verbos distintos. Y cuando yo me refiero a quienes hacen, digamos, la alarma injustificada, no me estoy refiriendo aquí a los que conversamos en esta mesa, no, me estoy refiriendo a unos sectores políticos y sociales que están dedicados a eso, a generar alarmas para sembrar incertidumbre. Esa es una estrategia que es desde el primer día. Y Avianca y Terpel están en la estrategia. Y entonces repito una cosa, a mí me da pena con los oyentes que no venden medicinas también están en la esa también, exacto. Me da pena con los oyentes repetir, pero pues a veces toca porque parece que no nos escuchamos, y entonces, dado que ya hay una teoría Riveros, debo aclarar la teoría Riveros. A ver. La teoría Riveros no parte del supuesto que sería falso de que no pasó nada. Al contrario, empecé diciendo que efectivamente había una tensión en el sistema de suministro de combustible para los aviones en Colombia. Eso es evidente. ¿Quién va a negar semejante cosa? Dije, y ahí me excuso con los oyentes por tener que repetir, pero me toca repetir porque aparentemente no me escucharon, que las causas por las cuales se produjo esa tensión fueron varias. Una primera, una falla en la refinería de Ecopetrol que impidió que esa empresa entregara el combustible de la manera como la tenía que entregar. Una falla que estaba superada para ayer, es decir, la falla técnica ya no estaba ocurriendo en la refinería y la refinería ya estaba produciendo, pero claro, había dejado de producir unos días, y esos días que había dejado de producir, pues había que ver cómo se conseguía la gasolina que se dejó de producir. También los cuadros indican que hay un aumento de la demanda. No sé cómo se explica, yo no tengo ni idea de cómo se explica, pero yo vi unos cuadros, por ejemplo. Yo vi unos cuadros respecto de la gasolina que se consumía en Valledupar, en Bucaramanga, en Leticia, y por lo que veo dijeron, vamos a consumir 100 y consumieron 200. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea. Pasó algo aparentemente raro en la cadena, que es que unos distribuidores tenían más gasolina de la que necesitaban y otros distribuidores tenían menos de la que necesitaban. Entonces terminaron que los que le daban más, los que tenían más, le dieron a los que tenían menos. Pero mi reclamo, que lo hice desde ayer, desde el primer momento que salió la noticia, fue: prudencia, no hay que generar alarma, hay que ver qué es lo que está pasando y sobre todo hay que advertirle a los ciudadanos de Colombia que es un problema absolutamente pasajero, de unas horas o máximo de unos días. Según la RAE, y lo demás se llama alarmar. No, alertar es distinto a alarmar. Según la RAE, lo que sí quedó claro, española, alertar es sinónimo de avisar, de alarmar, de prevenir, de advertir. Es lo mismo. Lo que sí quedó claro, en estas 24 horas, Néstor, una alerta o una alarma, porque cualquiera al final conduce a lo mismo. Es sinónimo. A que se prenden unas lucecitas que dicen: ojo con el tema de los combustibles, de los energéticos en Colombia. Lo escucho, Luis Ernesto.
Lo que sí resultó evidente en estas 24 horas, Néstor, es que ante la escasez inicial, porque hay que decirlo con claridad, hubo escasez inicial, algunos distribuidores sí optaron por acumular. Y ayer aquí todos decían, no, eso no pasó, eso es porque el gobierno está buscando culpar a alguien. Porque si no hubiera habido una acumulación inicial, no aparece, o sea, en 24 horas o en tan solo 3 horas, perdón, no se refina combustible, se transporta desde la refinería o se importa combustible. El combustible estaba acumulado en alguna parte. Y eso fue lo que terminó detonando la crisis, como nos lo han explicado de manera reiterada, en una carta de quien controla más de la mitad de ese mercado, que seguramente lo hizo de buena fe, y porque nos lo acaban de decir también. Yo no creo que Terpel sea el culpable, ni el gobierno sea el culpable, y esa maña de buscar culpables generalmente no ayuda a resolver los problemas, porque si el gobierno hubiera sido el culpable por un accidente, que evidentemente los accidentes no son atribuibles a nadie, sino son como se denominan accidentes, si ese accidente, claro que genera una tensión, pero esa tensión no implica que haya menos combustible del que se está consumiendo, pues en alguna parte estaba, y lo que salió ayer a anunciar el gobierno es que en alguna parte estaba ese combustible y apareció. Si el gobierno no sale a decir que ese combustible estaba en alguna parte y que no había desabastecimiento, sino que en alguna parte estaba acumulado, pues no lo encontrábamos. Y pasábamos una semana sin vuelos. En el tema de que esto se originó, Ricardo, en el tema del daño de hace 10 días en Reficar, que es un daño que se dañó una fusible, un buje, según nos dijo el ministro. Un daño grave. Bujía, sí. No estaríamos en esta discusión. Hubo un daño en Reficar que está causando esto. No estaríamos metidos en esto. Es la solicitud de investigación del presidente Petro. Todo esto, toda la reacción del gobierno diciendo no. Claro, pero si no hubiera habido ese anuncio de investigación, Néstor, no aparece el combustible en 2 horas o en 3 horas. Entonces, yo no creo que haya sido Terpel el malvado, porque claro que a Terpel le interesa vender, claro que a Bianca le interesa vender vuelos, pero la realidad es que la intervención no fue el libre mercado el que resolvió la situación ayer, fue la intervención del regulador que obligó a que los competidores terminaran no compitiendo, sino cooperando. ¿Quién es el regulador aquí? El regulador, la Superintendencia de Transporte. Entonces, cuando y la Aeronáutica Civil, que también ahí tiene facultades de inspección, vigilancia y control. ¿La Superintendencia de Transporte? Y entonces, cuando interviene el Estado con todas sus agencias, con la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Superintendencia de Transporte, con la Aeronáutica Civil, terminan los comercializadores diciendo, venga, yo le voy a prestar porque yo sí tengo acumulado, señor Terpel, le voy a dar a usted y usted solucione su problema, y se resolvió en 3 horas, fruto justamente de los anuncios y la intervención. Luis Ernesto. Inventario de seguridad que tienen yo creo que esa maña de culpar al gobierno por todo, pues no va a terminar resolviendo los problemas. Claro, hubo un accidente, eso generó una tensión inicial, pero también había que buscar en la cadena del suministro, al final de la cadena, y ustedes ayer lo negaban de manera sistemática. Entonces, todo esto fue un complot contra el gobierno, si entiendo bien. Le voy a conceder una, Felipe, yo creo, para ser justos. Aquí tendemos en este momento de culpar a todo al gobierno, ¿cierto? Si hay un daño en el fusible, yo no creo que eso sea culpa del gobierno necesariamente. Hay accidentes que pasan. Habrá que ver, pero habrá que ver el mantenimiento. Pero eso siempre ha pasado. Pero María Consuelo, dicho que es cierto, aquí por razones políticas, por la crisis, por lo que sea, la culpa es del presidente Petro. Yo creo que eso, padre, hay que reconocerlo. Pero por otro lado, tenemos un gobierno que no acepta responsabilidades y que le echa la culpa siempre a la teoría de la conspiración. Entonces terminamos enfrascados en un par de extremos. Sí, claro. La culpa es suya y el otro diciendo la culpa es suya. Cero autocrítica el gobierno, cero autocrítica. Yo no sé, digo, todavía me parece que necesitamos aclarar de verdad qué fue lo que pasó. Y en esa conspiración, imagínese usted. Para que no vuelva a pasar, es que esto no puede volver a pasar. Y habría que preguntarle a Terpel, a WFS y a Chevron cuál es el volumen de reservas hoy, porque por ley tienen que tener reservas del 30% en sus tanques. Y las tuvieron que liberar para poder Esa es la pregunta, Paola. Hoy tenemos el 30% de las reservas. No, las tuvieron que liberar, y entonces lo que pasó es que Ecopetrol les dijo, yo les mando en las próximas horas más porque voy a poner a Reficar a producir más de esto. ¿Y por qué no lo dicen transparentemente? Claro, exacto. ¿Por qué no lo dicen? Está clarísimo. Blanco es gallina lo pone. Si eso lo hicieron así, ¿por qué no lo dicen? Pero acabo de decir, está clarísimo. aquí ha faltado un poquito de autocrítica y ha faltado... ¿Y de transparencia? Pues claro.
nuevo, pero es que y además de conocimiento, también de conocimiento. Mire, dice el ministro de Minas, dice, no, es que tenemos que mejorar los sistemas de información. A ver, hay una cosa que se llama SICOM, el Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, que es a cargo y está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, tal y como lo recuerda la IATA en su primera carta, porque van 2 cartas de la IATA. La primera fue del 20 de agosto, cuando dice, oiga, tenemos este problema, hemos sido informados de una falla en Reficar, pero además no hay cómo suplir la creciente demanda de este combustible que estamos necesitando de manera urgente. Y dice, ojo con ese sistema de información que trabaja y que elabora y que está a cargo del Ministerio de Minas. Eso tiene que pulirse, y el ministro diciendo que sí hay que mejorar la información. Se le olvida decir que está a mi cargo, por lo demás. Lo otro es que dice el ministro de esto de importar los biocombustibles, que como nos dijo clarísimo Silvia, apenas en Europa está en investigación y en desarrollo, y lo que pide la IATA concretamente es que les dejen importar a las aerolíneas Jet A, que no es Jet A1, son 2 combustibles diferentes, y les dice, mire, el combustible Jet A se consigue muy fácilmente en los mercados internacionales, es un combustible un poquito distinto del A1, pero eso es lo que les estamos pidiendo, que nos permitan importar eso tal y como se les permitió durante la pandemia, durante el COVID-19, que también les dio ese espaldarazo al gobierno de Iván Duque. Entonces, pues realmente, en medio de todas estas malas noticias, uno no sabe si es que no conoce de verdad de lo que está hablando, y lo otro es que sí me preocupa mucho pensar que todo esto es una gran teoría de la conspiración, Néstor. Es que ya vamos en que la IATA, que representa 330 aerolíneas del mundo, está en un golpe blando contra el presidente. No es teoría de la conspiración, pero no es teoría de la conspiración, pero si ayer el gobierno no hubiera intervenido en el final de la cadena de suministro, que eran los distribuidores, si nos hubiera quedado diciendo, ay, sí, es todo culpa nuestra, pues tendríamos una semana sin vuelos, básicamente, porque el combustible estaba acumulándose en alguna parte y apareció en 2 horas. Volvió, esa parte es cierta, 7 de la mañana, 30 minutos. Leo un par de mensajes, Felipe, de oyentes que me parecen saber del tema. Me dicen, los accidentes en una refinería que vale más de 8.000 millones de dólares no pueden pasar. Para eso debe haber sistemas de mantenimiento, y para eso debe haber ingenieros. Este es uno. Y otro oyente, Felipe, que me dice, ¿qué tal que no tuviéramos Reficar? Lección, las obras hay que construirlas, hay que terminarlas y hay que mantenerlas. Son las 7 de la mañana, 31 minutos en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. A estas alturas no sabemos qué originó entonces el problema de combustible para los aviones, pero sí cómo se solucionó. La solución fue que Ecopetrol priorizara la producción de combustible para aviones por encima de todo lo que refina en sus 2 sedes, la de Cartagena y Barranca Bermeja. Primero, que no había combustible, después que esas refinerías ya estaban operando al máximo y que Ecopetrol entonces así le anunció a los distribuidores que le entrega el combustible de avión que estos podían llevarlos a los aeropuertos. Se lo confirmó al más grande, a Terpel, que a su vez notifica a las aerolíneas que normaliza las entregas, y fue como finalmente Avianca desistió junto a la TAM, las 2 aerolíneas más grandes, de cancelar vuelos por todo el país programados para hoy. Incluso podían ser hasta 60 vuelos en listas de modificar itinerarios.
Desde Cartagena y tras reunirse con representantes de Panamá y Estados Unidos, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo confirmó que si bien el flujo de migrantes ha pasado de más de 1.200 por día a cerca de 500, es necesario insistir en que se levanten las sanciones contra el vecino país, pero también que se publiquen las actas de las elecciones presidenciales. Que se hace necesario el levantamiento de sanciones, porque es muy difícil que no se presenten situaciones de migración cuando hay unas sanciones que afectan principalmente a las personas más vulnerables en ese país. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 35 minutos. Un poco atrasado, pero aquí estamos como siempre. Ayer, la situación de vuelos cancelados, que los hubo, 106, me hizo recordar los momentos en los que he pasado por esa experiencia y cómo he reaccionado. Llegar al aeropuerto y recibir esa noticia trastoca nuestros planes, impide cumplir compromisos preestablecidos y nos deja sin saber qué hacer. Creo que son situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad para gestionar las emociones. Debo confesar que me cuesta mucho esos momentos. En ocasiones, y lo digo con algo de vergüenza, he perdido la paciencia y seguramente he dicho cosas de las que luego me he arrepentido porque pueden ser hirientes para las personas que nos atienden, quienes probablemente no tienen la culpa de lo que está ocurriendo. Con el tiempo, he mejorado en la gestión de mis impulsos emocionales y he identificado 5 acciones que me ayudan en situaciones como esas. 1, lo primero es ponerle el nombre a esa emoción que estoy sintiendo. Sí, decir si estoy enojado, triste, asustado. Cuando reconozco la emoción, le quito poder a ella. Lo segundo es aceptarla. Todas las emociones son válidas, incluso las negativas. No puedo juzgarme por sentirlas. Es normal y sano tener esas emociones. Negarlas es una forma de cederles el control en ese momento, lo que puede ser contraproducente. Una más es darme cuenta cuáles son las sensaciones físicas que estoy teniendo. Presto atención a cómo se manifiesta tensión muscular, aceleración del corazón. Eso me ayuda a tomar conciencia de la situación y a recuperar el control de mis pensamientos. También hago la respiración profunda. Esa que es una técnica sencilla que nos han contado tanto, pero es muy poderosa porque nos calma el sistema nervioso, oxigena el cerebro y nos ayuda a seguir adelante con mayor claridad. Y claro, lo último, que es lo más importante, es saber expresar las emociones y hacerlo con asertividad. Tratar de centrarse en los hechos y hacerlo con cuidado, con serenidad y respeto. Sé que no es fácil, pero todos debemos trabajar en ello. A veces, dejarnos llevar por nuestros impulsos emocionales puede sabotear algo en lo que hemos trabajado durante mucho tiempo. Recuerda que nadie tiene por qué soportar tus reacciones negativas ante la realidad. Eres responsable de actuar de la mejor manera en esos momentos tan frustrantes. Eres el dueño de tu vida. Sé responsable contigo mismo. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 38 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar de James Rodríguez. En realidad se ha convertido en una revolución mediática en España la confirmación de la llegada de James al Rayo Vallecano. Para muchos lo califican como un fichaje top para esta temporada de la Liga. ¿O no es así, mi querido Enrique Rodríguez? Buenos días.
las expectativas son máximas. Es decir, no está hoy en las portadas de la prensa deportiva en España, porque el Rayo no es un equipo de esas portadas, pero en redes sociales y el termómetro de lo que se lee y se ve es que James Rodríguez ha despertado todas las expectativas. Sirva como muestra, por ejemplo, este fragmento. El programa El Chiringuito anoche le preguntaban a su numeroso plantel de tertulianos qué pensaban que iba a ser James Rodríguez o cómo valoraban el fichaje. Las reacciones son unánimes. ¿Triunfará James en el Rayo Vallecano? Vamos. James se va a salir en el Rayo. Seguro, no baja de 10 asistencias. Con esa pierna izquierda lo que quiera va a ser fundamental en casa, triunfará. Sin duda, fue el mejor de la Copa América. Un gran fichaje. Un gran fichaje. La va a romper. Un regalo para la Liga. El mejor fichaje de los últimos años. Al Rayo le viene que ni pintado. El mejor fichaje del verano. El mejor golpe de pierna izquierda de la Liga, sin duda. La mejor zurda de América. El mejor fichaje de los últimos años, más que Mbappé. Para el Rayo, verano, para el Rayo, Alex, sí. Mbappé, más que Mbappé. Sí. Para el Rayo, Mbappé es para el como Rayo. que no cuenta. No, pero ya se sabe, ya llevamos contándolo muchos años. Y Vitor Roque tampoco. Vale. ¿Y? Sí. Y Vitor Roque tampoco. Vitor Roque. Bellingham, uno más. Y también en el mismo programa se preguntaban sobre cómo estaba de forma James Rodríguez, porque evidentemente desde que terminó la Copa América no ha tenido un plan de entrenamientos en un equipo de fútbol. Así lo contaba uno de los participantes en ese panel de opinadores que se llama Edu Aguirre, en conversación con Josep Pedrerol, que es el director del programa. ¿Llega con ganas, Edu? Muchísimas ganas. Estaba ahí esperando. Ha entrenado muchísimo, ¿eh? No con un equipo de fútbol, me refiero, es diferente entrenar tú solo, pero acabó la Copa América y ha tenido una semanita de descanso y lleva entrenando bastante tiempo aquí en Madrid. Entrenando, está fino, está fuerte, está súper motivado, súper motivado. Tiene ganas de, si por él fuera, saldría mañana a jugar contra el Barça. Mañana por hoy, evidentemente el partido del Rayo Vallecano con el Fútbol Club Barcelona es hoy, no va a salir en ese partido, no está preparado todavía, pero de su debut tendremos seguramente fecha próximamente. Anoche también estuvo aquí en un programa de radio, en la cadena de la Conferencia Episcopal, en la cadena COPE, el presidente del equipo, que es Raúl Martín Presa, y contó allí que una persona que ha sido fundamental para la llegada de James Rodríguez al Real Madrid ha sido Radamel Falcao García. Fue el quien le facilitó el contacto al presidente del Rayo Vallecano, quien seguramente presa del entusiasmo dijo que esta llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano es equiparable a la de Diego Armando Maradona cuando lo hizo en el Nápoles allá a mitad de los años 80. En cualquier caso, seguramente no vaya a ser un fenómeno de esas características, quién sabe, pero seguramente no. Pero en todo caso, hay una gran expectación con James Rodríguez, con este regreso a la Liga Española y también este regreso a la capital de España, donde, recordemos, inició su debut en los equipos españoles jugando con el Real Madrid, con el que consiguió, entre otras cosas, 2 Ligas de Campeones. Con el Rayo no conseguirá Ligas de Campeones ni Ligas, pero seguramente será la estrella más seguida de este equipo, Ricardo. Gracias, Enrique. Hace ya una década del arribo de James a ese Real Madrid. Y prendemos el radar en torno al Campeonato Mundial Femenino Sub-20. Hoy comenzará la burbuja FIFA para las selecciones, las 24 que estarán en acción. Colombia cerrará trabajos en Cajicá, en Cundinamarca, y en las horas de la tarde ya se concentrará en Bogotá para iniciar su fase final. Recordemos que el próximo sábado 31 de agosto frente a Australia será el debut de nuestra selección absoluta, juego que estará aquí en la señal de Blue Radio y del Gol Caracol. Y en la Liga Colombiana, cierre de fecha 7. Fortaleza 2, Medellín 2. Ganaba Forta el equipo de Bogotá 2-0 a los 30 minutos. Y el DIM logró igualar minuto 86 con Muñiz como protagonista. El equipo de Bogotá, Fortaleza, es segundo en Liga con 14 puntos. Escolta al Once Caldas, que es líder con 16. Mientras que el Medellín es 13º con 7 unidades. Y más adelante les contaremos qué pasa en la Vuelta a España. Ya está en desarrollo la etapa 10. 4 premios de montaña colombianos en acción. Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada, hoy protagonistas. 7:42, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Está volviendo la normalidad de los aeropuertos de Colombia después de un día, la verdad, de confusión, de mutuas recriminaciones entre gobierno, aerolíneas, distribuidores de combustibles y al final de una increíble
e inexplicable escasez de combustibles para la operación aérea en Colombia desde Colombia. La Aeronáutica Civil revocó anoche el permiso de cancelación de vuelos para que las empresas operen normalmente. Quiere decir que ni hoy, ni mañana, ni de aquí en adelante están autorizadas las aerolíneas para cambiar itinerarios, que era un permiso que habían dado hace 24 horas y lo revocaron. Al tiempo, Ecopetrol se comprometió con Terpel y con las distribuidoras a entregar todo el combustible. Se llama Jet A1, que es la modalidad de los aviones. Y estas empresas, los distribuidores, que son Terpel, Chevron y WFS, anuncian que a partir de esta mañana de martes vuelve la normalidad en la entrega de gasolina para la operación. Una de las emociones más difíciles de gestionar es el dolor. Lo primero es dejar claro que sentir dolor es sano. Tú eres una persona sana cuando sientes dolor ante la pérdida, ante la enfermedad, ante la frustración o ante un golpe que recibes en la vida. Lo importante es aceptar esa emoción, expresarla de manera adecuada y usarla como un motivo de crecimiento. Lo que no está bien es quedarse atado al dolor, es volverse un adorador, un idólatra del dolor. Pasa mucho. Personas que se acostumbran tanto al dolor que creen que no merecen nada más distinto a él. Hoy te quiero invitar a aceptarlo, a decir sí, soy un ser humano frágil, siento dolor, lo quiero expresar. IATA, por sus siglas en inglés, es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, reúne a más de 300 aerolíneas alrededor de todo el mundo, algunas de ellas son aerolíneas colombianas. ¿Qué es este gremio, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional? El que alerta de la posibilidad de que se cancelen vuelos por la escasez de combustible. Paula Bernal es su presidenta. Doctora Bernal, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo a toda su mesa y a todos los oyentes. La conclusión de todo este episodio de la crisis de combustible, de la escasez de gasolina para aviones, de la reanudación del transporte aéreo, ¿cuál es, doctora Bernal? Néstor, nosotros como aerolíneas recibimos unas notificaciones en los últimos días de la semana pasada, avisándonos por parte de los comercializadores del combustible de aviación que no podrían hacer las entregas totales del combustible en diferentes aeropuertos del país y en diferentes fechas. Con base en eso, se tuvo que, de alguna manera, reorganizar la operación para racionalizar el combustible que se podía racionalizar dentro de lo que la actividad aérea y la operación permiten, pero también para informar a los usuarios sobre posibles alteraciones de vuelo, también en el marco de lo informado por las autoridades. Sí. Eso fue hasta el domingo, digamos, eso fue lo que sucedió al domingo, ¿verdad? Y el domingo por la noche ustedes reciben la notificación de la Aeronáutica Civil diciendo, de acuerdo, pueden suspender o cancelar vuelos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y de ahí en adelante qué pasó? En las últimas horas recibimos notificación nuevamente de los distribuidores de combustible hacia las aerolíneas, diciéndoles que se restablecía el suministro de combustible de aviación con normalidad en los aeropuertos. Con base en eso, nosotros hemos anunciado que las operaciones pueden retornar a la normalidad. Sí, ¿y ya hoy están operando normalmente todas las aerolíneas en Colombia, doctora Bernal? Las aerolíneas están efectivamente haciendo todas sus programaciones, toda su, digamos, la gestión de la operación, de manera que lo más pronto posible puedan estar restablecidas las operaciones. Eso depende obviamente de las frecuencias, de las rutas, de los trayectos, pero hoy lo que decimos, con base en la información que hemos recibido de los comercializadores de combustible, es que puede retornar la operación a la normalidad, sí, y que ojalá se mantenga normal en los próximos días mientras esta circunstancia de suministro se mantenga. Doctora Bernal, ¿ustedes tienen alguna explicación? ¿Les dijo, por ejemplo, Terpel por qué pasó en pocas horas de insistir en que no había disponibilidad suficiente para surtir el combustible de los aviones y luego sobre las 5 de la tarde señalar que ya se había normalizado la situación? ¿Qué pasó en el entretanto que llevó a que por fortuna se hubiera normalizado todo? Nosotros hemos estado en constante comunicación con las diferentes autoridades que han venido liderando este tema, con los diferentes actores. La cadena del combustible de aviación en Colombia es una cadena larga de producción, de suministro, de distribución, pero la única información con la cual se puede basar la operación aérea es
la disponibilidad del combustible específica de cada distribuidor a cada aerolínea y en cada aeropuerto. La planeación de la operación aérea es compleja, tenemos una gran responsabilidad porque movemos millones de vidas todo el tiempo y tenemos también que poder anunciar a nuestros usuarios con la mayor anticipación posible sobre las modificaciones. En ese sentido, apenas recibimos notificación de los comercializadores que nos dijeron que ya podían hacer el suministro, nosotros anunciamos que podemos restablecer las operaciones con normalidad. Doctora Bernal, ustedes emitieron una carta el fin de semana con un cuadrito que generó un impacto muy grande en el país. Entonces decían en Cartagena, suspensión de suministro a una aerolínea, y por ejemplo Cúcuta, Terpel, suspensión del suministro, Pereira, alerta por inventarios críticos. En fin, ¿ese cuadrito ya lo actualizaron? ¿Ese cuadrito ya se normalizó o hay todavía algunas preocupaciones por ciertas regiones del país? Lo que nosotros informábamos en la carta o trasladábamos como información en la carta era exactamente la información que estábamos recibiendo de los comercializadores. Entonces lo que hicimos en esa comunicación a las autoridades es decir, las aerolíneas que operan en Colombia están recibiendo esta información de los comercializadores sobre en cuáles aeropuertos se suspenderá o se reducirá el suministro de combustible en los próximos días. Lo que nos manifestaron, digamos, ayer y en las últimas horas es que esa situación cambió, que los comercializadores tienen el combustible de aviación para proveer en todos los aeropuertos del país y es con base en esa información y confiando en que en esa información permanezca en que nosotros hemos anunciado el restablecimiento de las operaciones aéreas. Esa es la normalización efectivamente del día. Doctora Bernal, gracias, feliz día. Gracias a ustedes. Muy amable, es la presidenta de IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A 24 días de que se acabara la tregua bilateral, el ELN retomó sus acciones criminales. Un sonido estruendoso y después una gigantesca columna de humo negro fueron la confirmación. Son las 7 de la mañana, 51 minutos, y mucha atención esta mañana en Medellín. Y no es por combustible, pero es por mal clima. A esta hora hay dificultades en vuelos en el aeropuerto, en el José María Córdoba, que es el aeropuerto de Río Negro, el de arriba. El de Olaya Herrera, el de abajo, está funcionando con normalidad. Héctor Santamaría. Pues Néstor, es que en estos momentos se tiene mal tiempo, mal clima en la zona del oriente antioqueño donde está ubicada esta terminal aérea internacional. Según el reporte que entrega a esta hora el concesionario, se tiene un banco de niebla y por eso presenta afectaciones en varios vuelos a diferentes zonas del país debido a que hay restricción para los aterrizajes. Las aerolíneas, según advierten a esta hora, son 11 vuelos los que tienen dificultades, 9 de ellos demorados llegando y saliendo, 1 cancelado y 1 desviado a otra terminal aérea. Se está solicitando a los viajeros revisar el itinerario de los vuelos. Frente a esta problemática del combustible, solo se tuvo reporte de 11 vuelos que, según también advierten las aerolíneas, hoy se estaría retomando con estas personas que resultaron afectadas en el día de ayer. Pero a esta hora está cerrada la terminal internacional por mal tiempo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Nuevo retraso que hay en la obra del metro de Bogotá. La alcaldía está confirmando que el 8 de octubre era la fecha límite. No van a entregar el deprimido de la calle 72. La nueva fecha de entrega es incierta, podría ser un retraso de 3 meses. Van a cobrarles una sanción, una multa de 20 millones de pesos diarios. Blue, más que radio. 7 de la mañana, 52 minutos. Atención, Human Rights Watch desde los Estados Unidos, que es dirigida por una colombiana, Juanita Gobertus, le envía esta mañana una carta a los presidentes de Colombia, Brasil y México, que son el eje de la izquierda en América Latina, diciéndoles a ellos que lo han propuesto, que no se pueden repetir las elecciones en Venezuela, las de hace ya un mes exactamente. En Washington, Juan Camilo.
que sería una burla repetir las elecciones, Néstor. Eso es lo que dice concretamente Juanita Gubertus, directora para las Américas de la ONG Human Rights Watch, una carta bastante extensa donde dice, destaca que siguen creyendo que una negociación creíble entre todas las partes interesadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela. No obstante, hace cierta salvedad a 3 propuestas levantadas por estos 3 mandatarios. Primero, repetir las elecciones. Segundo, confiar en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para resolver el resultado de las elecciones, y conceder una amnistía general. Sobre la repetición de las elecciones, dice Gubertus que repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico, el respeto por la soberanía y por la voluntad del pueblo. Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela, dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio. Sobre el rol del Tribunal Supremo de Justicia también destaca que, como ya saben, el 22 de agosto el Tribunal Supremo convalidó categóricamente los resultados electorales anunciados por el CNE y exhortó a las autoridades electorales a publicar los resultados definitivos. Dice que varios expertos venezolanos han cuestionado si la Sala Electoral del Tribunal Supremo era el órgano competente para resolver este caso, y asimismo un gran número de autoridades internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que el tribunal carece de independencia y credibilidad. Por tanto, no cree que sea adecuado darle credibilidad al Tribunal Supremo de Justicia para que dirima la controversia en torno a los resultados de las elecciones. Y finalmente, frente a la propuesta de una amnistía general, dice que sería o que desconocería el derecho internacional humanitario, las violaciones que se han presentado a los derechos humanos en territorio venezolano. En virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. La misión de Naciones Unidas para la determinación de los hechos sobre Venezuela, al igual que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han documentado graves violaciones de derechos humanos en el país, y destaca entonces la serie de violaciones que se han experimentado, así como también la más reciente persecución en contra de la oposición política y también el encarcelamiento de figuras de la oposición, de periodistas y otros miembros de la sociedad civil. Esperamos que puedan tener en cuenta estas recomendaciones mientras prosiguen sus esfuerzos para encontrar una solución a la crisis en Venezuela. Dice la carta al final de Juanita Gubertus que, reiteramos, destaca la labor por parte de estos 3 gobiernos intentando buscar una solución a través de la vía del diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, pero muestra una posición adversa a lo que ha sido su propuesta, sus 3 particulares propuestas frente a Venezuela: repetir las elecciones, respetar el Tribunal Supremo de Justicia y la solicitud de una amnistía general. Néstor. Gracias, Juan Camilo. Cerrando la puerta a esa Human Rights Watch desde los Estados Unidos. 7:56, Felipe, servicio social. Esta mañana hay una familia angustiada en Bogotá, en Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. Se fue un niño de 9 años, se les fue de la casa un niño porque no lo dejaron convertirse en influencer. 9 años, pues un niño muy chiquito, y obviamente la familia está totalmente angustiada por la suerte del niño. Niño haciendo pataleta, no me dejan ser youtuber, no me dejan ser influencer, y entonces me voy, y se fue, Felipe, lo están buscando por todo lado. Pues yo hice eso más o menos a la misma edad, y mi mamá sabe qué hizo. ¿Qué hizo? Me dijo, me parece perfecto, me puso las maletas en la calle. ¿Y cuánto le duró, Felipe, la aventura? No, pues nada, Néstor, media hora, 1 hora, yo no me acuerdo mucho, pero yo dije, me voy, no sé qué, es que un ataque de rabia, y me dijo, perfecto, venga el empaco, y me puso las maleticas en la calle. Lo que pasa es que era otro mundo. Es el mismo mundo. No es otro mundo. Hoy un papá hace eso y el niño se va a 3 esquinas y lo coge una de estas redes que hay y ¿Usted alguna vez se fue de su casa? Yo alguna vez me fui de mi casa, y ahora me estaba acordando que me fui para un barrio lejísimo, o sea, a pie, y no, mi papá me fue a buscar, afortunadamente, y los hice llorar caro. Mi papá se puso furioso y no tal, sabe. pero al principio yo también me fui hasta que me dio hambre. El niño se va y se angustian, y el niño llega y le pegan. Sí. No regresa cuando el estómago empieza a actuar. Cuando uno le da hambre, uno vuelve a la casa. No, cuando se acaba la pataleta. Es que la pataleta se acaba cuando nacen las necesidades. Entonces, ahora lo que pasa, Víctor, es que con este niño de 9 años,
usted dice cuánto tiempo le va a durar la pataleta. Hoy los ¿Qué peligros, pasa? Néstor, y ¿Qué los pasa? peligros. Claro, ¿qué pasa durante la pataleta? Pero sí es un mundo muy diferente. Hoy hay sí, mucho sí, sí. peligro. O sea, un Néstor, niño se pierde 20 minutos y hay que preocuparse. ¿sabe qué fue lo malo? Que yo llegué donde mi tío y yo esperaba que mi tío me recibiera y no me recibieron. Bien hecho. No. Me parece bien. ¿Y será que usted este se volvió niño de su le casa, habían- pero para la Néstor, casa de su tío. Sí, La pregunta del millón es, ¿a este niño le dieron celular? No sé, Felipe. No sé. No, es que ahí empieza todo, ¿no? No sé si tenga celular. Lo que sí sé, Felipe, es que el niño dejó carta. Me voy porque no me dejan ser youtuber, ¿no? Con ¿Qué carta te y todo. parece? El niño, Entonces claramente tenía ahí- celular. Ahí hay otro tema, ¿no? O sea, ¿qué La inquietud influencia va a de las tener un redes. niño de ser youtuber si no está expuesto Sí, constantemente yo a supongo, celulares y a claro, pantallas? yo supongo que si quería ser youtuber, se fue a intentar serlo con el teléfono celular en la mano. Y el niño aparecerá. Ojalá. No, la influencia de Ojalá. las redes y la Sustos, influencia de los amiguitos. A mí me da Todos mucho tienen susto. redes sociales, no importa la edad, todos tienen redes y Ahora, todos tienen un teléfono. El niño Felipe se llevó la bicicleta, se llevó pues un par El de mercado. cositas. No, mercado no, el niño salió en la bicicleta con el teléfono celular a la aventura de ser youtuber. Para quienes se han ido alguna vez de la casa, Sí. bueno, yo me fui hace poco, es diferente. Yo me volé hace un mes, pero esa no la cuento. Pero Esa- le pusieron las maleticas en la calle también, ¿o qué? También me pusieron las maletas Bueno, en la y hay calle. que decirles a unos que ya pasaron los 29 años, pues que ya es hora de... Que se huelen. Que no sean bombriles. Los papás le dicen vuelen. Pero niños, sabe que vuelen. yo quedo muy preocupado con el caso del niño Néstor, porque es que es cierto, hoy la situación es muy compleja. Mire, en ese momento, en la Santa Marta, ese momento en el que yo me volé de casa, pues lo cuidaban a uno, los demás adultos estaban pendientes, era un barrio. Muy pueblo, era muy pueblo. Entiendo. Hoy hay un peligro terrible. Entiendo que aquí es diferente y por eso el drama que está viviendo esta mañana esta familia. Dios. La familia del youtuber. Son las 8 en punto desde el occidente de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de la búsqueda a esta hora del niño David Rueda Noy. Tan solo tiene 8 años y ayer, después de las 3 de la tarde, salió de su casa en pantaloneta, en camiseta, en chancletas y con una bicicleta que hasta ahora está aprendiendo a montar. Dijo en una carta que dejó a sus papás que se iba de la vivienda porque no podía ser youtuber allí porque los papás le decían que tenía que estudiar y al contrario, que se iba a cumplir el sueño de ser youtuber y tener seguidores en la calle. Hablamos precisamente con la mamá del niño y esto fue lo que nos contó acerca de este penoso caso. Él llegó el día de hoy, se quitó media ceja, en lo cual yo lo cogí, lo regañé muy duro, pero, o sea, no había justificación